La ciudad imperial lleva muchos años con el debate sobre su futuro ferroviario, incluso con la idea de tener dos estaciones, y muchas dudas sobre dónde ubicar la nueva en caso de hacerse. Muchos interrogantes que te cuento en este vídeo. Toledo es capital autonómica, ciudad patrimonio de la humanidad y uno de los destinos turísticos más relevantes de España, y últimamente hay mucho debate en torno a su futuro ferroviario tras no pocos proyectos e ideas que se han dilatado o cambiado por completo, estando a pocas fechas, al menos sobre el papel, para dar al fin el pistoletazo de salida al proyecto que cambiará la movilidad ferroviaria de la ciudad de las Tres Culturas. Y es que la construcción de la línea de alta velocidad entre Madrid y Extremadura, con paso por Toledo, supondrá la oportunidad para dejar de ser esa rareza que supone ahora como ciudad fondo de saco, que además solo tiene servicios de verdad con Madrid. Dentro del proyecto hay dos claves para Toledo: dónde ubicar la estación que dé servicio a los trenes entre Madrid, Talavera, Extremadura y más adelante Portugal, y por dónde llevar las vías. Quizá el mayor quebradero de cabeza hasta ahora y que ha hecho plantearse ideas de todo tipo, incluyendo un gran túnel que cruce la ciudad, si bien la alternativa de un viaducto más o menos paralelo a la A42 nunca acabó de descartarse, aunque tuvo una fuerte oposición en el gobierno local anterior por considerarse perjudicial para la imagen de la ciudad. Curioso cuando menos, teniendo en cuenta que en esa zona ya pasan los dos viaductos de la autovía que circunvala la ciudad. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. Ahora el nuevo gobierno de la ciudad, que en la legislatura anterior fue muy reacio a la teoría de las dos estaciones, parece haber suavizado su postura y ya no la ve con tan malos ojos, algo que quizá se deba a la posibilidad de que en caso de negarse a su construcción podría demorar el proyecto varios años más, al tener que realizarse nuevos estudios y eternizar aún más una obra que ya lleva muchos años de retraso y que afecta directamente a la otra gran ciudad de la provincia, Talavera de la Reina y Extremadura, donde últimamente se han quejado enérgicamente de los continuos problemas que se están encontrando en el impulso de la línea en las dos ciudades toledanas y sus retrasos que les afectan directamente. Recordemos que a primeros de 2021 las autoridades locales de Toledo dejaron de respaldar el proyecto de 2017 de que la histórica terminal del Paseo de la Rosa, la actual estación y edificio histórico, se convirtiese en estación pasante para acoger los trenes de dicha futura línea por los posibles problemas a la hora de salvar el río Tajo y la propia ciudad. Tampoco se intentó estudiar la desviación por el viejo trazado Toledo-Vargas. El gobierno local pasó a solicitar que se construyese una segunda estación de viajeros en la periferia y que fuese también para mercancías, algo que muchos criticaron al considerarlo una mala opción, pues las mercancías cada vez se tienden a sacar de los cascos urbanos y no al revés. Sin embargo, ese plan se encontraba con una gran dificultad, y era el buscar el lugar para construir esa segunda estación, y que la actual no se viera perjudicada, ya que la nueva tendría los servicios transversales, incluyendo varios AVAN diarios entre Talavera y Madrid, y dejaría a la actual con menos trenes diarios, con el consiguiente peligro que eso conlleva para su futuro, y obviamente la confusión de usuarios habituales al haber servicios con dos estaciones y no con una, sin olvidar el cuando menos curioso detalle de que en una ciudad de menos de 100.000 habitantes haya dos estaciones de alta velocidad, algo inédito y completamente absurdo. Otro problema de la ciudad a la hora de construir otra estación es su particular urbanismo, al estar dividida en varios barrios muy dispersos entre sí. Sin embargo, a estos planes se unió la sorprendente idea, ya en 2022, de construir esa segunda estación junto a la antigua de Algodor, en la zona denominada Valdecaba Baja, a nada menos que 15 kilómetros de la actual estación toledana, idea que simplificaría y abarataría notablemente toda la obra en la provincia al bordear y de forma alejada el área urbana de la ciudad imperial y enlazar fácilmente con la línea actual hacia Talavera y Extremadura. Sin embargo, esto supondría un gran atraso para Toledo,
al asemejarse mucho a lo que ocurre con las estaciones de alta velocidad en Cuenca, Antequera o Tarragona, y que ya se ha demostrado son un error. De hecho, tendría la curiosidad de que esta posible nueva estación para dar servicio a Toledo estaría ya en la Comunidad de Madrid. Esta idea sería absurda, ya que en bus o coche, cualquier ciudadano que quisiera usar el tren en dicha estación de Algodor tardaría tanto o más en desplazarse desde o hasta dicha estación que en el trayecto propiamente dicho en tren a Talavera o Madrid, por lo que el atractivo desaparecería por completo, sin olvidar a los usuarios puntuales o por turismo, que buscan facilidades a la hora de viajar. La solución más factible sobre el papel debería ser construir la nueva estación a las afueras de Santa María de Benquerencia, por donde ya pasan las vías, y bordear la ciudad con una nueva vía que vaya lo más paralelo posible a la A42, incluso con algún detalle arquitectónico relevante que dé valor al nuevo viaducto sobre el río Tajo. Esto además potenciaría al propio barrio, que podría tener la oportunidad de construir alguna nueva avenida o circunvalación, hoy en día muy saturada por el tráfico, dejando esta nueva estación muy próxima también a áreas comerciales o el nuevo hospital. La opción de ampliar la estación actual y convertirla en pasante parece la más cara y compleja, ya que requeriría de cruzar la ciudad con un túnel bajo el río, el Parque de Safón, la zona de la Plaza de Toros y la Avenida de Barber, siendo eso sí la más idónea para la ciudad, al potenciar la estación actual y simplificar el uso para viajeros y visitantes. Todo hace indicar que estamos a escasos meses para saber lo que ocurrirá con la capital castellano-manchega y su futuro ferroviario, y las sensaciones no son muy buenas. Recordemos que la actual estación solo da servicios con Madrid y alguno muy puntual con Cuenca y Albacete, previo paso y parada larga en Atocha, dejando de lado las muchas posibilidades de Toledo para viajar hasta o desde muchas otras ciudades del país, convirtiéndola en una paradoja, al tener servicios de alta velocidad, pero apenas tener comunicación con el mapa ferroviario español. Esperemos que tras tantos años y divagaciones y aplazamientos, la opción escogida sea la definitiva y ante todo la mejor para Toledo. Seguiremos atentos y contaremos lo que se vaya anunciando. Suscríbete al canal y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.